Escucha el programa Aún hay esperanza. Una palabra de aliento con el pastor Diego Montilla. A veces las personas ven el dolor, el sufrimiento como lo último ya y que no hay esperanza. Sí hay esperanza. Solo en Jesús podemos hallar todo lo que necesitamos para una vida abundante. Con ustedes, el pastor Diego, llevando el mensaje de paz y esperanza a su corazón. Primera de Samuel, en el capítulo 30, verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag. Se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. David consultó a Jehová, diciendo: ¿los podré alcanzar? El Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Cansados? ¿Nos sentimos así a veces? Algunas personas tal vez han dicho estas frases: este mundo sería mejor si fulano de tal no estuviera. Este mundo sería mejor si el vecino que tengo al frente no viviera en este sector. En la historia que acabamos de ver, David y sus muchachos desearían que esas personas que le quitaron todo no existieran en esta tierra, que estuviesen borrados del mundo, ¿verdad? Porque les causaron dolor, angustia, amargura. Señor, ¿por qué no acabas con esto? ¿Por qué no quitas aquello? ¿Por qué no quitas lo uno, lo otro? Hay personas que nos están causando estrés. Por supuesto que esas personas las necesitamos, porque Dios las creó. Ellas necesitan ser salvas como nosotros también. Necesitan a Jesucristo. Dice la Biblia que el Señor hace salir el sol para buenos y para malos. No fuimos creados para vivir aislados. David huyó al país de los filisteos, atención a esto, porque estaba muy aburrido de la continua persecución de Saúl. ¿Cuántos están cansados, aburridos de esa situación que los vive persiguiendo? Dice la Escritura que David se fue: me voy, dice, ya no puedo más, estoy cansado de Saúl persiguiéndome constantemente, voy a solucionar mis problemas. ¿Cuáles fueron? Me voy para el territorio del enemigo. Los problemas no se van a solucionar moviéndose de un lugar para otro, a menos que los enfrentemos. David huye para el territorio de los filisteos. Recuerden que permaneció allí por 16 meses, creyendo haber encontrado seguridad para su vida. ¿No es así que a veces encontramos seguridad temporal? Por un momento, como pareciera que las cosas se nos arreglan, ¿cierto? Y nuevamente volvemos a tomar un descanso. Pero de un momento a otro las cosas vuelven para abajo. Esos problemas, lamentablemente, son ocasionados por otras personas. Pueden ser cercanos o terceros. En los 16 meses que David estuvo allí, tome nota de esto si usted lo está haciendo, David estuvo en malas condiciones espirituales, se fue al terreno del enemigo. Cuando la persona se sale del terreno de Dios, estará en condiciones, escúcheme bien, espirituales no buenas. Durante ese tiempo David, número 1, no volvió a escribir salmos. Durante ese tiempo en que David estuvo allí en el terreno del enemigo, no hubo victorias espirituales que dejasen huella en la palabra de Dios, en la cual nosotros hubiésemos aprendido más de Él. Se acabaron las victorias que Dios le daba a David para que hubiesen dejado huellas de la bondad de Dios en su vida. Como podemos ver, fue una temporada oscura para David. Ahora vemos las repercusiones, pero también la restauración de David. Siclag era una ciudad del Negev, estaba ubicada en la parte del sur del territorio de Israel, atención a esto. Esa ciudad, ese territorio le pertenecía, atención a esto, al territorio de Israel. Cuando David va a donde los filisteos, a donde el rey Aquis le entrega un territorio. ¿Cuál fue? Siclag.
Eso fue lo que le hizo el enemigo a Jesucristo cuando Él estaba allí en el ayuno, en el desierto. Le dijo, todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. Mentiras, Él no es dueño de nada. Lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Y lo que no tiene es porque el enemigo se lo ha querido arrebatar. Y no podemos dejar arrebatarlo del enemigo. Tenemos que reclamar lo que es nuestro. Miren lo que sucedió. Llegó el día en que muchos de nosotros no nos imaginamos que va a llegar, ¿verdad? Un día con nuevas. Pero a veces esas nuevas no son tan nuevas, sino son noticias de temor, de miedo, noticias malas que estamos de repente en el trabajo o llegamos a la casa y encontramos, pasó esto. Llegó el día, 1 Samuel capítulo 28, aconteció, ¿está conmigo? En aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, dijo Aquis el rey a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y todos tus hombres. Llegó el día en que tenía que definirse David. David respondió a Aquis, ¿está conmigo? Muy bien, tú sabrás lo que tu siervo hará. ¿En qué estaba pensando David? Le llegó el día de la decisión. Dios tiene siempre un día en el cual Él estará haciendo algo hermoso. El día que muchos necesitamos que Dios haga algo. ¿Cuántos necesitan que Dios haga algo? Que se dice, Señor, estoy cansado, cansada, por favor, quiero ver ese día. Atención a esto, David no se imaginaba lo que se estaba gestando. Dios estaba detrás del panorama. Recuerden que David estaba en territorio del enemigo. Miren esto, qué situación difícil para David, ¿verdad? ¿En qué se estaba metiendo David? A veces nosotros nos metemos en una situación sin pensar. Damos una respuesta que después decimos, ¿y ahora cómo me salgo? La historia continúa en el capítulo 29, es donde Dios empieza a actuar. Aquí en el escenario no se muestra a Dios, pero Dios está en escenario. Atención, dice la Escritura que aunque nosotros no vemos al Señor, Él está. Proverbios capítulo 15, verso 3 dice, los ojos del Señor están sobre la tierra mirando a los buenos y a los malos. Dios está mirando a sus hijos también. Cuando los filisteos pasaron revista, David y sus hombres estaban allí en la retaguardia con Aquis. Dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen estos hebreos acá? Empieza Dios a actuar. El enemigo se da cuenta que David está ahí. ¿Nota lo que está sucediendo en este momento? David no tenía cómo salirse de esa situación. Hay personas que en este momento están indefensas, metidas en una situación tan fuerte, tan apremiante, tan difícil, que no saben cómo salirse. Pero Dios sí, Dios sabe cómo hacerlo. Él sí sabe cómo empujar para sacarnos de ahí, de esas situaciones. Hay un día en el cual Dios tiene para cada uno de sus hijos para sacarlo de ahí, entrarlo donde le pertenece y volverlo nuevamente a donde es. Hay un día en el cual Dios te estará dando lo que te pertenece, lo que es tuyo, lo que el enemigo te ha quitado, te ha robado. Hay un día donde Dios te estará restaurando, en donde usted dice, ya no tengo más fuerzas, estoy cansado, no puedo con esto. David está ahí. Los príncipes, note que quienes están hablando son los príncipes. ¿Qué hacen estos hebreos? Ese hombre se nos va a devolver en el momento de la batalla como nuestro enemigo y nos golpeará. Él es un problema para nosotros. El enemigo ya no quería tener más a David y a sus hombres ahí. Llega un momento en que el enemigo tiene que soltar. Los príncipes de los filisteos se enojaron contra Aquis y le dijeron, no, despide a este hombre para que vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. Mire lo que estaba haciendo Dios. Dios estaba en el escenario, en movimiento. Estaba librando a David. ¿Está usted cansado o cansada de batallar, de pelear por algo que no ha podido librar usted? Dios lo hará por usted. Dios lo hará por nosotros. ¿Está usted cansado? ¿Está estresado? Así a veces nosotros nos encontramos y no tenemos salida, no tenemos escapatoria. ¿Qué hacer? Tal vez usted está pensando, vamos a mirar la historia. Eso es maravilloso. Verso 8. Los mismos príncipes dijeron esto. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Por favor, guarde eso en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Los filisteos sabían quién era David. Era un hombre que mataba a 10,000. Por eso le tenían miedo. Dijeron, no lo queremos más acá, que se vaya. A veces las personas pierden su identidad, pierden
¿Quiénes son ellos? Usted no puede perder su identidad, lo que usted es, lo que Cristo ha hecho por usted, la fuerza, el poder que le ha dado a usted. David hirió a sus 10,000. ¿Puede escuchar usted las palabras de estos príncipes? Eran personas de nivel de jerarquía espiritual, natural, hombres de guerra que dijeron, este es un hombre que mata 10,000, no 10 sino 10,000. Es un peligro tenerlo. Atención a esto, las victorias que David había logrado estaban en las mentes de los enemigos. El problema con esto es que a veces nosotros olvidamos las victorias que el Señor nos ha dado. De esa misma manera, aquellas personas que están cautivas tienen tanto que dar para el Señor. Aunque David estaba allí, olvidado, una pequeña ciudad que había sido olvidada, nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado, cómo llegamos a los pies de Jesucristo y lo que ahora tenemos. No teníamos nada y empieza Dios a bendecirnos. Se nos olvida, usted no puede olvidar eso. No lo puede olvidar. Grandes son sus misericordias. Posiblemente David lo había olvidado, pero los filisteos no lo habían olvidado. Ellos tenían en su mente que les había matado su paladín también. ¿Recuerdan a Goliat? ¿Se ha olvidado usted de las victorias? ¿De los ayunos que hacía? ¿De los tiempos de oración? ¿Esos triunfos que el Señor le ha dado? ¿De los tiempos preciosos de adoración con Él? ¿Ha olvidado usted esas victorias? El tiempo lo ha ido alejando del Señor para ir a vivir a Ziklag. ¿Cómo los filisteos veían a David? Como una amenaza. ¿Cómo lo ve el enemigo a usted? Él le tiene miedo a usted. No es usted teniéndole miedo a él, es usted quien tiene que ser una amenaza para él. Si en el mundo natural usted se está viendo así, en el espiritual no. En el espiritual hay un mundo que lo conoce a usted. La atmósfera espiritual nos conoce. Ellos conocen a los hijos de Dios. Cuando tú te pongas de rodillas y empieces a orar, el enemigo empieza a soltar. Cuando llegue el momento de la batalla, él dice, hay que soltar, no más. Estamos. No importando la condición en que David se hallaba, siendo un fugitivo, un siervo del rey Aquis. Mire su condición espiritual, que usted es un guerrero. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nada vamos a lograr en nuestra fuerza. Esto es espiritual. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Se siente cansado ya? La identidad que Dios le dio a usted la ha perdido. Recupere su identidad nuevamente. Entonces, miren quién está hablando. El mismo rey. Aquis dijo a David, y ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí. Vete en paz para no desagradar a esta gente. ¿Ven cómo está librando Dios a David? Está presionando al mismo enemigo para que suelte. David es un siervo, es un esclavo en la tierra de los filisteos. Él no se podía ir solo. Dios tuvo que intervenir. Para esa atmósfera maligna, oscura, se necesita el poder del Señor, la misericordia y el favor. Y Él lo hace. Él dice, ya no más llegó el día. Y Él está sacando a David de ahí. Miren esto. En ese momento está David siendo librado de un mal día. Está siendo librado de una situación fuerte. Pero él no se imaginaba a los siguientes días, 3 días, iba a encontrar otra situación inimaginable. Si usted mira el verso 3, vaya a la escritura. David, en regresar, había tomado 3 días. Ya los amalecitas habían llevado todo. Tuvieron 3 días. En esos días, el enemigo estaba haciendo algo, porque él no se queda tranquilo. Lecciones que podemos encontrar para nosotros con la experiencia de David en esta situación. Pérdida familiar, pérdida material. ¿No es eso lo que vino a hacer el enemigo? A hurtar, matar, destruir. Él es un ladrón, dice la Escritura. Jesucristo lo desenmascaró. Él es un ladrón. No es lo que ha estado robando hoy en día. Ha estado robando la felicidad, la alegría, la unidad familiar. A algunos, si no les roba lo material, les roba a algunos miembros de la familia. Y si a algunos no les roba a los miembros de la familia, les roba lo material. Uno o lo otro. Y tristemente hoy en día hay algunos que han sido robados y saqueados en lo material, en lo familiar y en lo espiritual. ¿Qué hacer?
David sufrió la pérdida también. Verso 4. David y su gente que estaban con él alzaron su voz. Lloraron tanto hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Le ha pasado a usted? ¿Ha estado llorando por algo que ya no tiene fuerzas? Que usted hace un esfuerzo por seguir manteniéndose en pie. Dice, no me voy a rendir y tengo que seguir peleando y no me voy a vencer. Pero las cosas pareciera que se aprietan más. Y no vemos un horizonte, no vemos un día nuevo, no vemos que el sol sale o amanece el día que anhelamos tanto. Allí David está perdiendo su familia, perdiendo lo material. Todos lamentaron lo que había acontecido con gran lamento, desilusión, frustración, dolor, angustia, hasta quedar sin fuerza. Pero no solamente, escúcheme bien esos hombres, David había perdido también. El alma de estos hombres estaba en amargura. Por sus hijos, por su familia y por lo material. Quien no pierde la casa y se enoja o llora. Quien no pierde un ser querido. Quien no pierde a alguien que todavía está en el territorio del enemigo y está llorando y lamentando. Claro que sí, somos seres humanos, podemos sentir eso. Hay lágrimas que están en la redoma del Señor, pero que están siendo contadas. Pero miren esto. Ellos habían encontrado a David que debía rendir cuentas por lo que estaba pasando. Y lo encontraron responsable por la situación. ¿Se siente usted así? ¿Le están poniendo una responsabilidad de algo que sucedió o está sucediendo que usted no tiene ninguna responsabilidad sobre eso? Y usted dice, Dios mío, ¿por qué? Yo no he hecho nada. ¿Hasta cuándo? Ayúdame, Señor. Piense por un momento esos 600 hombres rodeando a David, porque el verso siguiente nos dice que David se angustió mucho, dice, porque aquellos hombres estaban todos alrededor, piedras en manos para apedrearlo. David se angustia demasiado, muerte certera, por lapidación o con piedra. Inmediatamente se vienen todos a apedrearlo. Difícilmente, imposible, una persona puede salir libre de la muerte cuando es apedreada. Por eso David sentía que le había llegado su día. 3 días atrás se había librado del territorio de ir a la guerra con los filisteos y ahora se encuentra con una peor. Eso es para nosotros. Pero allí estaba trabajando el Señor con David. David no solo estaba perdiendo 2 cosas, sino había perdido algo. Él había perdido la relación más importante, la relación espiritual. En ese momento es cuando David se da cuenta y dice, he perdido una relación espiritual con Dios. He estado 16 meses separado del Señor. Y ahora cuando viene toda esta angustia, este momento, dice, Él se fortaleció en el Señor. Se dio cuenta. Qué triste que muchas veces tengamos que, escúcheme bien, reconocer nuestra pérdida espiritual cuando viene la pérdida material o cuando viene la pérdida de algún miembro de familia o cuando tenemos una situación diferente. Entonces, ¡ay! Señor, me olvidé de ti. David se fortaleció en el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Dice la Escritura, verso 7. Dijo David al sacerdote Abiatar, tráeme el efod, voy a orar. Eso es de oración. La fortaleza que nosotros logramos está en el Señor. Salmo 69. Él escribió esas palabras después de haber salido de ese momento tan difícil. Sálvame, oh Dios. Verso 4. He de pagar lo que no robé. Está pagando David lo que no se robó. Lo están culpando a él. Pero David está diciendo aquí, ¿por qué tengo que pagar lo que yo no me robé? ¿Ya ven cómo David describe de hermoso? Faltaba eso. Los momentos de lucha y de batalla, los momentos frustrantes son poderosos para que nosotros nos sentemos y digamos, Señor, tú eres mi roca, mi refugio, mi castillo fuerte. David consultó al Señor diciendo, Señor, ¿voy a perseguir? La respuesta del Señor fue inmediata. El Señor no le dijo, mire David, la verdad es que yo te estuve esperando por más de 16 meses y ahora sí cuando te pasa eso viene, así no David.
espérate, sufre, aguántate. ¿Quién te mandó a irte para allá? Ese es el Dios que muchas veces algunos creen y se lo han enseñado. El Dios nuestro es misericordioso. Que cuando nos volvemos a Él, no importando el tiempo que hayamos estado lejos, distantes, Él nos escucha de una manera tan sencilla. David allí está consultando al Señor diciendo, perseguiré, Señor, a estos merodeadores. Verso 8, ¿los podría alcanzar? Qué hermoso. El Señor dijo, David, espérame, a ver, lo consulto, a ver aquí y espero. Déjame, en una semana vuelvo, en un mes, espérame. No, inmediatamente el Señor le respondió. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, en el cual nosotros podemos ir a Él. No importa lo distante que hayamos estado. El Señor es misericordioso. Él nos abre el espacio. Él es un Padre que nos abre sus brazos siempre, sus puertas. La Escritura dice que su oído no se ha agravado para escuchar a aquellos que claman. Él es el Padre, Él es el defensor de sus hijos. Usted y yo somos sus hijos, aquellos que le han entregado su corazón. Perseguiré, Señor, voy a alcanzar. Dios le responde a David, sí, persíguelo. Pero David le hizo otra pregunta. Atención a esto, que usted tiene que entender esto. ¿Los podré alcanzar? Claro que sí. Porque si David le dice, Señor, los persigo, y no le dice, los voy a alcanzar, hasta el día de hoy David los estaría persiguiendo. Y esas son las oraciones que nosotros tenemos que saber hacer, sencillas pero prácticas, concretas. Señor, ¿esto va a cambiar? El Señor te dice, sí. Persíguelos. Vas a librar los cautivos. Promesa. Vas a librar los cautivos. ¿Qué se le habían llevado a David? Sus familias. Por eso David dijo estas palabras. Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas. Dios hace habitar en familias a los desamparados, saca a los cautivos. A veces atravesamos por temporadas donde nos sentimos totalmente sin fuerzas, que ya no podemos más, que sentidos de orientación se ha perdido. Usted ha hecho de todo. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde me voy? Ya no aguanto más. Y por último, hasta aquí llegué, me rindo. Es lo mejor que puedo hacer. Rendirse no es de perdedores. Cuando usted tiene una situación que no puede arreglar, pero el único que la puede solucionar y arreglar es el Señor. Porque usted ha estado tratando de arreglarla por años y no ha podido. Estoy afectado, Señor. Estoy barrido, acabado, quebrado. Afectado emocionalmente con esta pérdida que jamás imaginé. Pero el Señor dijo, todo será recuperado. ¿Cómo? Dice usted. No tengo ánimos, estoy cansado de luchar. Recuerde esto, David es una figura de Jesucristo, recuérdelo. Verso 9, David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Cansados? ¿Nos sentimos así a veces? Es interesante que David va a la batalla con 600 hombres y para completar se le quedan 200. ¿Le ha pasado a usted eso? Ahora sí, estoy motivado, tengo las fuerzas del búfalo, nada me va a detener y se le quedan 200. Esos 200 somos nosotros, que no podemos más. Y hasta aquí llegamos, David. David, el capitán de todos estos hombres, dicen esos 200, David, no podemos cruzar. ¿Le ha dicho usted eso al Señor? Señor, yo no puedo más, yo no puedo cruzar más ese torrente. Esas corrientes están muy fuertes. David, estoy cansado, por favor, ¿me puedo quedar aquí? David dijo, quédense aquí. Y se fue con 400 adelante. Cuando vengan esas situaciones fuertes, difíciles, que usted no puede cruzar, que usted está cansado, descanse, dile, Señor, ya no puedo más, aquí me quedo, Señor. Es bueno eso, porque cuando nosotros descansamos en Él, podemos retomar fuerza y creer y tener fe, paciencia de que hay alguien que está peleando por nosotros. El David, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue adelante por nosotros a la cruz del Calvario y tomó todo para nosotros. David se fue con estos hombres, no importa, 200 que somos usted y yo, que estamos cansados de ver la situación de esa manera, que no vemos el resultado, que todo ya se acabó, que no hay esperanza. Sí hay esperanza, tenemos que confiar en Dios, que el David, el nuestro David, el Cristo, el Hijo de Dios, está avanzando por nosotros.
Dice el verso 10, cansados no pudieron pasar. No te desesperes. ¿Estás cansado? Descansa. No es malo. Cuando nosotros descansamos en el Señor, recuperamos fuerzas emocionales, espirituales. No le estoy hablando de vacaciones espirituales. Le estoy hablando de descanso en el Señor, que Él es el que va adelante peleando a agarrar lo que usted no ha podido por años arrebatar. Todo será recuperado. Verso 19, no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así como de hijos, hijas del robo y de todas las cosas que les había tomado. Todo lo recuperó David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y que no habían podido seguir adelante. Los 200, al ver a David al frente con todo ese botín, salieron felices. No tuvimos que ir a pelear, pero ganaron. Eso es lo que usted tiene que hacer, Señor. Yo no he podido hacerlo, pero tú sí, Señor. Yo sé que tú vas a ganar por mí, tú vas a librar mis batallas. Y cuando David llegó a la gente, los saludó en paz. Mire cómo llega David. David los recibió en paz. Muchachos, ustedes no fueron a pelear conmigo, pero aquí está esto, yo les voy a dar. Eso es lo que hace el Señor por nosotros. ¿Ve cómo restaura el Señor? Alguien está diciendo, Señor, dame esto nomás. El Señor no está pensando en darnos eso, nos está pensando en darnos más abundantemente de lo que nosotros pensamos o imaginamos. El botín que le habían quitado a David, no solamente Dios se lo devolvió, le devolvió abundante para que David repartiera. Pues eso es lo que hizo Jesucristo para todos sus hijos. Que usted no ha hecho nada, sí, se quedó cansado porque ya las fuerzas le faltaron. Tranquilo, tranquila, que el Señor está peleando por usted y por cada uno de los que están aquí en este momento escuchando. Él está peleando y está arrebatando el botín y le va a devolver mucho más. ¿Está cansado de querer ver la situación mejorada? Descanse, quédese en el bagaje, Él lo va a hacer. Vamos a adorar así. Para escuchar más enseñanzas del pastor Diego Montilla, suscríbete al canal de YouTube Diego Montilla y conéctate con su página en Facebook Diego y Claudia Ministries.